Otro día, otra refinería de petróleo en llamas. Esto ya es muy común en Rusia. Parece que el país no puede hacer nada para evitar que Ucrania destruya las instalaciones que producen el combustible para la maquinaria de guerra rusa. Los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania simplemente son demasiado buenos. Sin embargo, no solo son las llamas ardiendo, el humo elevándose y el olor a aceite quemado que invade las fosas nasales lo que preocupará a Rusia. Ocurre algo más profundo. El reciente ataque ucraniano hizo que Rusia reconociera el papel clave de los drones en la guerra. El 14 de agosto, el Kiev Post fue uno de varios medios que informaron que el Lukoil Volgograd Nefte Perera Vodka en Volgogrado está en llamas. Esa instalación es una de las más importantes. Es capaz de procesar más de 15 millones de toneladas de petróleo al año, lo que la hace responsable del 56% de toda la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Gasolina, diésel y combustible para aviones de esta instalación son clave para mantener operativos tanques, vehículos blindados y aviones rusos. Rusia ya intentó adelantarse a los inevitables informes de que Ucrania tuvo algo que ver con este incendio. El gobernador de Volgogrado, Andrei Butarov, repitió la típica excusa de Rusia cuando se incendia una refinería de petróleo. Él afirma que no fueron drones ucranianos, solo escombros lograron impactos. Defensas aéreas de Volgogrado destruyeron drones ucranianos antes de llegar a la refinería. Los restos de un dron destruido causaron un derrame e incendio de productos petroleros. De nuevo, como siempre pasa con la propaganda rusa, esta excusa de los restos de drones de Rusia se ha escuchado tantas veces desde que Ucrania empezó a realizar ataques con drones de largo alcance en territorio ruso, que ya se ha convertido en una señal segura de exactamente lo que Rusia intenta negar que sucedió. Ucrania acaba de atacar la refinería de petróleo más importante en Volgogrado. Tan común como la excusa de los restos de drones es el video que demuestra que las afirmaciones de Rusia son falsas. Esta vez, ese video proviene del canal de Telegram Exilio Nova Plus, que ya ha compartido una serie de videos revelando lo que realmente está sucediendo en la planta de Lukoil. Uno de los videos muestra el incendio a lo lejos, grabado por una joven desde su departamento. Aunque el video no muestra drones ucranianos, el tamaño del incendio indica que los restos de uno solo no causarían esto. Un derrame de petróleo, incluso uno grande, no se prende fuego así nada más. El resto de los videos que comparte Exil Nova Plus muestran escenas similares con la refinería de Lukoil lanzando humo al cielo nocturno. En un video se oye un zumbido. Un dron está cerca. No se ve en el video y sería difícil detectarlo en la oscuridad de la noche. Pero ese dron claramente está volando mientras la planta de Lukoil está en llamas. Esto indica que las defensas aéreas rusas no son tan efectivas como dice Buterov, lo que cuestiona la excusa de los restos del dron. Por supuesto, Ucrania tiene la última palabra sobre lo sucedido. Tras el ataque, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania usó Telegram para asumir la responsabilidad y confirmar que logró impactos directos con sus drones. La noche del 14 de agosto, fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, junto a otras fuerzas de defensa, atacó la refinería Volgogrado, Sociedad de Responsabilidad Limitada Lukoil Volgogrado Nefte Perera Vodka, que abastece productos petroleros al ejército ruso, según la publicación. Los ataques de los vehículos aéreos no tripulados provocaron incendios graves en la planta. El Estado Mayor continúa explicando que este ataque es el más reciente de una serie que está diseñada para reducir la capacidad de Rusia de producir productos petroleros refinados. Menos petróleo refinado debilita al ejército ruso, pues sin diésel ni gasolina, las tropas de Putin deben atacar a pie las defensas ucranianas. Continuará, es el mensaje final del Estado Mayor. Si el pasado reciente es un indicio, la respuesta ya es clara. Se avecinan más ataques con drones al petróleo ruso. Arde, nena. Arde parece ser la estrategia de Ucrania en sus ataques de largo alcance, y Volgogrado es solo uno de varios ejemplos en agosto de cómo el país incendia el petróleo ruso. El 3 de agosto, Ucrania provocó un gran incendio de petróleo cerca del balneario ruso de Sochi, en el Mar Negro.
La British Broadcasting Corporation informó que el gobernador de la región usó la vieja excusa de los restos de dron como causa del incendio. Es comprensible que la gente reaccione cuando un político ruso dice restos hoy en día. Ese ataque quemó mucho petróleo ruso y obligó al aeropuerto de Sochi a suspender operaciones temporalmente. Un efecto secundario positivo es que Ucrania incomoda al ruso común, recordándole la guerra que no pueden ignorar. Avanzando al 10 de agosto, la refinería de petróleo Rosneft en Saratov estaba en la lista de objetivos de Ucrania. The Moscow Times reportó que esta fue la tercera refinería atacada por drones ucranianos en una semana. Ese es un buen punto. Este video solo muestra un par de ejemplos aquí, y hay uno más por venir. Ucrania ataca refinerías casi a diario en agosto. Se requeriría un video completo para cubrir todo. En el ataque a Saratov, Ucrania atacó una refinería que tiene una capacidad de procesamiento anual de 58 millones de toneladas, de la cual produjo 4 millones de toneladas de diésel y gasolina solo en 2024. Luego estuvo el día anterior al ataque más reciente en Volgogrado. El 13 de agosto, el Kiev Independiente informó que hubo un ataque nocturno con drones en la región de Briansk, en Rusia. Este impactó una estación principal de bombeo de petróleo, según el ejército ucraniano, provocando nuevamente un incendio masivo. Aunque esta vez Ucrania no destruyó una refinería, sí fue una pieza de infraestructura que no es menos importante. La estación de bombeo Bryansk era uno de los mayores nodos del sistema Druzhba en Rusia, según Kiev Independent. Con más de 5.600 millas, ese sistema es una gran red que suministra petróleo a soldados rusos en Rusia y en el frente en Ucrania. Los ataques a las refinerías impiden que Rusia produzca el combustible que sus soldados necesitan. Los ataques a estaciones de bombeo evitan que Rusia lleve combustible a sus soldados. Como mencioné, esto es solo un ejemplo de los recientes ataques ucranianos a instalaciones petroleras. Hay muchos más, y Rusia no logra detenerlos. Si eso no fuera ya humillante para Rusia y sus líderes en defensa aérea, la refinería de Volgogrado atacada por Ucrania ya había sido golpeada antes. En su informe sobre el ataque con drones del 14 de agosto, Euromaidan Press dice: esta no fue la primera vez que la refinería de Volgogrado fue atacada. Drones ucranianos atacaron la planta el 13 de agosto en el distrito Krasnarmysky, donde está la instalación. El 15 de enero, medios rusos reportaron una explosión e incendio en la refinería. En 2024, drones ucranianos atacaron la planta 2 veces, el 3 de febrero y el 11 de mayo. Eso revela 2 cosas. Primero, la refinería de Volgogrado es claramente un objetivo prioritario para Ucrania. Es muy grande y produce mucho petróleo refinado. Por eso Ucrania la ha atacado varias veces. Cada dron que impacta su objetivo interrumpe procesos vitales para operar la planta. En segundo lugar, y quizá más importante para Rusia, estos ataques repetidos muestran que las defensas aéreas de la planta de Volgogrado no cumplen bien su función. Ucrania sigue abriéndose paso. Ahora, seamos generosos por un momento y consideremos las afirmaciones de que todo esto está siendo causado por restos de drones por un momento. Si es así, hay que hacer más preguntas. ¿Por qué las defensas aéreas rusas no cubren áreas más amplias para evitar que los restos caigan sobre las refinerías de petróleo? Y si lo están, ¿por qué solo logran derribar los drones de Ucrania cuando están justo encima de estas refinerías, en lugar de hacerlo a kilómetros de distancia de ellas? No hay respuestas porque los incendios no los causan los restos de drones. Son impactos consecutivos de drones ucranianos. Ha llegado al punto en que los drones de Ucrania se han convertido en el arma más importante en la guerra energética entre Rusia y Ucrania. Rusia no es ajena a atacar la infraestructura energética de Ucrania. El 13 de diciembre de 2024, la British Broadcasting Corporation informó que Rusia lanzó 93 misiles y más de 200 drones en lo que fue el 12º ataque de mayor escala contra la infraestructura energética de Ucrania. Lanzados en 2024, la mayoría de los misiles, 81 para ser exactos, fueron derribados. Pero este ataque resalta el contraste en los enfoques entre Rusia y Ucrania en la guerra energética. Como es habitual, Rusia usa misiles y drones para atacar infraestructura combinando cantidad. Ucrania es precisa y calculadora, logra resultados con pocos drones.
¿Qué logra Rusia con cientos de proyectiles? Ucrania puede golpear más fuerte y seguido. 12 grandes ataques a la infraestructura energética de Ucrania en 2024. Ucrania parece estar preguntando, intenta eso. Numerosos ataques a plantas petroleras rusas en 2 semanas para probar su capacidad. Informes de agencias rusas e internacionales indican que ataques con vehículo aéreo no tripulado suspendieron o redujeron la producción en varias refinerías rusas simultáneamente, en Saratov, Ryazan, Samara y Volgogrado, según el informe de Newsky sobre el ataque ucraniano en Volgogrado. En agosto, 3 grandes fábricas detuvieron operaciones por bombardeos, según Bloomberg y Reuters. Esto nos lleva al problema de fondo mencionado al inicio del video. La campaña de Ucrania contra las refinerías de petróleo de Rusia es una estrategia clara diseñada para ralentizar la maquinaria de guerra rusa dentro de Ucrania. También resulta que quema productos petroleros que los consumidores rusos usan todos los días, siendo el diésel y la gasolina los más importantes. Además de quitarle a Rusia un producto que puede vender para financiar la invasión de Putin. Todo eso es bastante lógico. Rusia debe enfrentar que estos ataques muestran cómo está perdiendo la guerra de vehículo aéreo no tripulado contra Ucrania, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Retomando el contraste entre los enfoques de Rusia y Ucrania para usar sus UAVs de largo alcance. Rusia usa sus drones para crear miedo, al menos ese es el objetivo. Claro, de vez en cuando podría atacar la infraestructura energética de Ucrania. Es más probable que Rusia lance drones a ciudades ucranianas que atacar objetivos militares legítimos. Y cuando envía esos drones, Rusia lo hace por miles. En junio, Rusia lanzó 5.429 drones contra Ucrania, un récord mensual según la British Broadcasting Corporation. Un mes después, Rusia rompió ese récord. El Kiev Independiente dice que en julio se lanzaron 6.129 drones tipo Shahid contra Ucrania. Todo es cuestión de números con Putin. Él espera que Rusia use miles de drones al mes para aterrorizar ciudades y matar civiles. Incluso, si esos drones no están causando ningún daño real a objetivos militares legítimos, el enfoque de Ucrania es mucho más preciso y, como resultado, supremamente efectivo en comparación. Mientras que Rusia considera un éxito si uno de sus ataques con drones destruye un edificio o mata a algunos civiles, la definición de éxito de Ucrania es la destrucción de objetivos legítimos. En febrero, ataques ucranianos a refinerías eliminaron el 10% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, según el Atlantic Council. El 8 de agosto, el Moscow Times informó que la última serie de ataques de Ucrania eliminó una cantidad similar. Y ha habido más desde entonces, por lo que podría superar el 10% esta vez. Más allá de la presión obvia que esto ejerce sobre el ejército ruso, el dominio de Ucrania con drones en el aspecto energético de la guerra está generando presión en las gasolineras para los ciudadanos rusos. Eso es según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que dijo el 5 de agosto que los ataques de Ucrania son un factor que contribuye a que el precio minorista de la gasolina rusa aumente a casi un récord de $293 por galón. ¿Por qué esto significa que Ucrania gana la guerra de drones? Todo se resume en miedo versus efectividad. La estrategia rusa es aterrorizar con drones. Aunque eso está funcionando con los civiles de Ucrania, no está haciendo lo suficiente para obstaculizar al ejército, la industria de defensa o el sector energético de Ucrania. Los ataques más precisos de Ucrania contra el petróleo de Rusia causan mucho más daño usando muchos menos drones, debilitando al ejército ruso en el terreno, mientras crean desafíos psicológicos entre la población rusa sin atacar directamente a los civiles. Dicho esto, tampoco se puede negar que Ucrania ha aumentado sus ataques con drones contra Rusia. Eso se ve por la frecuencia con que atacó instalaciones petroleras en agosto. El 11 de agosto, Noticias ABC informó que el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó derribar 1.337 drones en los primeros 10 días de agosto. Si ese es el promedio de 10 días, Ucrania enviará más de 4.000 drones a Rusia para fin de mes. Rusia podría estar marcando récords mensuales de drones, pero Ucrania tampoco se queda atrás. Al aumentar la intensidad y la efectividad de los ataques con drones de Ucrania, esto resulta devastador para los esfuerzos de guerra de Rusia.
También hay un punto interesante sobre el número 1337. Ese dato viene de Rusia, lo que significa que hay que tomarlo con muchísima cautela. Es posible que Rusia realmente haya destruido esa cantidad de drones ucranianos, pero no está informando sobre aquellos que lograron atravesar sus defensas aéreas. Eso indica que la ofensiva de drones de Ucrania es mayor de lo que parece. Alternativamente, el número de 1337 puede ser correcto, pero Rusia está mintiendo sobre haber derribado a todos. Se ha visto suficiente de drones ucranianos estrellándose en refinerías rusas para saber que no todos son destruidos por defensas aéreas. De cualquier manera, Ucrania le está enviando un mensaje a Putin. Todo lo que Rusia pueda hacer con drones, Ucrania lo puede hacer mucho mejor. Rusia puede consolarse pensando que esto no será eterno, ¿no? Ucrania debería quedarse sin drones, pero eso no ocurrirá. El país ya había apostado todo por los drones meses antes de los ataques de agosto a las refinerías rusas. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky fijó como meta construir 45 millones de drones en 2025. Si se logra o no, es irrelevante. Ese número refleja la intención de Ucrania de superar a Rusia en la guerra de drones. Además, Ucrania recibe gran apoyo occidental para sus drones, como destacó el Consejo Atlántico el 14 de julio. El artículo menciona que una coalición de 20 naciones busca sumar 1 millón de drones a los 45 millones existentes para fin de año. Ucrania recibe fondos con el modelo danés de ayuda militar, donde las naciones donan dinero para comprar drones y equipo a fabricantes ucranianos. Esos drones nunca salen de Ucrania. El modelo danés implica que otros países financien una fábrica de drones en expansión para producir más de 45 millones de UAVs anualmente en el futuro. Los drones están tan integrados en el ejército ucraniano que Rusia no puede competir. Aquí no hay un enfoque a corto plazo. Ucrania se está preparando para el largo plazo, ya estando en un punto donde produce y recibe millones de drones al año. Así que los ataques no se detendrán, de hecho se intensificarán. El dominio de Ucrania en la guerra de drones también se siente en el terreno. El país busca sustituir a la mayoría de sus soldados por drones y vehículos aéreos no tripulados. Esto busca aliviar la presión sobre su personal y eliminar la ventaja numérica del ejército ruso sobre Ucrania. En abril, David Hambling de Forbes escribió que Ucrania planea desplegar 15.000 vehículos terrestres no tripulados en 2025. Estos vehículos pueden reemplazar a la infantería y algunas unidades mecanizadas, enfrentando a las fuerzas rusas con menos riesgo que los vehículos tripulados por humanos. Además, en abril, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señaló que ahora hay más de 500 empresas fabricantes de drones operando en Ucrania, lo cual va en camino de crear lo que equivale a un ejército de drones. Ese ejército necesitará ser mantenido. Eso requiere no solo mantener las unidades de drones, sino también mantener la red de pequeñas y medianas empresas. Eso permitió que Ucrania aumentara su producción durante la guerra. Este requisito industrial también genera demandas de fuerza laboral y educación, señala Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Pero, de nuevo, esto muestra cómo los drones están siendo integrados en toda la filosofía militar ucraniana. En el futuro, los soldados ucranianos no combatirán en el frente. Serán técnicos y operadores usando drones para crear defensas en capas y atacar a sus oponentes en profundidad. Como los del 14 de agosto, ese reemplazo de soldados aún no ocurre y está lejos de suceder. Pero está claro que esa es la dirección hacia la que Ucrania se dirige, en un momento en que la estrategia de Putin sobre el terreno sigue siendo enviar oleadas de soldados para bombardear las defensas de Ucrania. Ucrania también muestra señales de ganar la guerra de drones, como se dijo antes. Los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, que atacan refinerías y objetivos militares en Rusia, impactan fuertemente la psique colectiva rusa. Están causando escasez de combustible. Además, cada ataque con drones asegura que el pueblo ruso no pueda simplemente taparse los oídos y fingir que la guerra que inició su presidente no está ocurriendo. Como dice el reportero de noticias, al informar sobre el ataque del 14 de agosto, cientos de miles de personas despertaron con el rugido y el mundo fue testigo de un drama feroz. Una nube de fuego de varios pisos ardía sobre una de las refinerías más grandes de la región. Los incendios en la refinería de Volgogrado no son algo que esas personas vayan a olvidar pronto.
Lo mismo sucede con los miles que han visto cómo la infraestructura militar rusa se desmorona ante el poder de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. ¿Quién sabe? Tal vez este daño al psique ruso llegue a ser tan grave que el pueblo decida que ya es suficiente. Si eso ocurre, Ucrania ganaría la guerra de drones y terminaría el mandato de Putin. Los drones de largo alcance de Ucrania no siempre son tecnológicamente avanzados. Ucrania también está encontrando formas de reducir sus costos mientras maximiza el impacto de sus drones. A inicios de agosto, drones de madera de Ucrania humillaron a las fuerzas aerotransportadas de élite de Rusia. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para ver más videos sobre la estrategia en evolución de Ucrania en su guerra contra Rusia.